¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes también. En principio, bueno, me parece que estamos todos un poco con poca información y, y a las idas y vueltas con este tema de la segmentación y del trámite, ¿no? Que un poco desde el Gobierno Nacional lo van aclarando, pero sigue estando un poco confuso. La información que nosotros manejamos y lo que ha dicho el Gobierno Nacional es que el inquilino o la inquilina tiene que hacer también el trámite, tienen que hacer esto que estaba pactado por fechas para la inscripción, para el formulario y para el tema de los servicios. Nosotros de la Federación de Inquilino Nacional lo que decimos es que no se toman en cuenta muchas cuestiones que después el Gobierno Nacional lo tendrá que definir en base a la Secretaría de Energía y a qué definirán en lo que viene con respecto al tema de subsidio y a las tarifas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros decimos que no es lo mismo quien, por ejemplo, como no se considera el ingreso de cuánto se destina, digamos, de las familias inquilinas al alquiler, cuando vas a completar el formulario, sería igual para quien, por ejemplo, una familia que tiene ingresos de, por ejemplo, 300.000 pesos y que destina 80.000 pesos para el alquiler, que una familia que tiene como ingresos 300.000 pesos, pero es propietario, ¿no? Entonces, ahí hay un desfasaje con respecto a la información que veremos cómo cómo van a segmentar, por ejemplo, en aquellos casos de quienes no van a hacer el trámite o no tienen, por ejemplo, los propietarios que no tienen la vivienda alquilada y tienen varias propiedades y hacen el trámite. Y después un inquilino o una inquilina ingresa a esa vivienda. ¿Cómo solicitaría en ese sentido el subsidio si está hecho el trámite con respecto a quién es propietario y tiene otro nivel de ingreso, ¿no? Es decir, todo esto que veremos si lo van a cruzar de manera adecuada. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, el alquiler no está contemplado cuando se mide la cuestión de cuánto hay que tener de ingresos para no ser indigente, no ser pobre y medir los niveles de pobreza y de productividad en la Argentina, no se mide el tema del alquiler. Entonces, bueno, con expectativa de qué va a hacer el gobierno de acá en adelante y que ojalá que hagan una segmentación y haga que se sigan manteniendo los subsidios para no seguir pagando, digamos, que no se siga destinando un ingreso del hogar que ya con el alquiler se nos va a los inquilinos e inquilinas más del 50%, imagínense con los aumentos de las tarifas lo que sería, ¿no? Federico, eso quería preguntarte, ¿qué porcentaje del costo de vivir alquilando es el pago de las tarifas en una familia que está en un hogar alquilado? Bueno, nosotros de lo que venimos midiendo de la Federación, estamos en niveles históricos, por ejemplo, más del 50% del ingreso total del hogar se destina solamente al alquiler y alrededor de un 30% de los servicios públicos. Esto en general, ¿no? En las encuestas que venimos llevando adelante. Es decir, que el margen que queda para proyectar, para vivir dignamente, es muy chico. Y bueno, justamente por eso nosotros venimos con la lucha de la Federación con respecto al tema de que haya un control sobre los precios de los alquileres, que el Estado tenga, tanto nacional como los estados provinciales, tengan una política activa en ese sentido y que, bueno, tomen definiciones que están tomando la mayor parte de los países del mundo con respecto al acceso a la vivienda por alquiler. Federico, es decir, que con esto de servicio es tremendo si hay aumentos considerables, ¿no? Claro. Hay alquileres que son con impuestos incluidos, son los menos, la mayoría los pagan los inquilinos, pero ¿qué dice la ley al respecto del pago de las tarifas cuando alguien alquila? No, con respecto a la ley, la 27.551, lo que establece es, digamos, lo que no tiene que pagar el inquilino o la inquilina son todos aquellos impuestos que gravan la propiedad, ¿no? Pero bueno, en el caso de la luz, del gas, en algunos casos del agua, el inquilino es el que se hace cargo y que paga, ¿no? Eso está discriminado en la ley, en la 27.551. Y después, bueno, hay cuestiones que están reguladas en las provincias
con respecto a los honorarios profesionales y las comisiones inmobiliarias, que también es una lucha que venimos dando también para que la comisión inmobiliaria la pague el propietario, como está ocurriendo en algunas provincias, y hay un fallo de la Corte Suprema que nos habilita para poder avanzar en ese sentido. En el caso de Neuquén está presentado el proyecto en la legislatura. En el caso de Río Negro hay una ley provincial que establece que la comisión inmobiliaria la tiene que pagar solamente el propietario. En la práctica también la tiene que pagar el inquilino, ¿no? Y como no hay órganos de contralor, los estados no controlan y no hay un lugar específico donde hacer los reclamos, son las dificultades que tenemos los inquilinos e inquilinas a la hora de reclamar y hacer valer los derechos. Federico, por último quería preguntarte qué ha pasado con el valor de los alquileres en estos primeros meses del año, en este primer semestre. Los valores de los alquileres estamos en precios que son exorbitantes. Siempre la aclaración que hacemos nosotros es que en la Argentina el precio del alquiler no está regulado. Es decir, el precio inicial está a merced del mercado inmobiliario, y cuando vas a renovar también tenés aumentos, por ejemplo, del 70%, del 80%. Al salir progresivamente de la pandemia tuvimos muchos casos de aumento del 100% cuando iban a renovar el contrato y había quedado sin vigencia el decreto 320 que congelaba el precio del alquiler, prohibía los desalojos, que fue en el marco de la pandemia, y que en paralelo se dio con la vigencia de la nueva ley de alquileres. Lo único que está regulado con la ley de alquileres son los 2 ajustes anuales que están dentro del contrato, un contrato que tiene que ser de 3 años por la nueva ley y que es un índice que da el Estado Nacional a través del Banco Central en base a la inflación y el salario, que hoy el índice del ajuste anual está alrededor de un 53 o un 54% de aumento. Es decir que también el contexto, la coyuntura no ayuda y se está haciendo muy difícil, cada vez más complicado. Por eso nosotros pedimos que los estados reglamenten los órganos de contralor, que en los estados provinciales también tengan políticas activas con respecto al acceso a la vivienda por alquiler, ¿no? En las localidades turísticas, en el caso de Villa Langostura, en el caso de San Martín de los Andes, bueno, en el caso de Bariloche, en Río Negro, con muchísima dificultad, donde los propietarios quieren alquilarle al turismo y en dólares y no le alquilan al inquilino o a la inquilina de vivienda permanente, con muchísimas dificultades para el acceso a la vivienda. Federico, muchísimas gracias por la información y por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.